podamos desarrollar la sesión del día de hoy. En la otra sección tuvimos un poco de problema de conexión. Esperemos de que ahora en esta sección no tengamos inconveniente y podamos desarrollar el tema que estamos programando para hoy. Estábamos estudiando en la sesión anterior el régimen disciplinario del notario. Si estoy equivocado, por favor me lo hacen saber. Recuerdo que habíamos visto los derechos y obligaciones, requisitos habilitantes, incompatibilidades para el ejercicio profesional. Entonces, solo si me confirman que hemos concluido con el punto número 3, para entrar al punto número 4, que es el régimen disciplinario del notario. Por favor, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas Sí tardes, abarcamos, Dayan. buenas tardes. Sí abarcamos las incompatibilidades en el ejercicio profesional. Muy bien. Sí, ya me está reportando que tengo problemas aquí con el... Muy bien. Voy a hacer el intento para seguir. Parece que hay fallas con la plataforma de la universidad porque tuvimos problemas en la otra sección. Bueno, vamos a hacer lo posible. Gracias, Dayana, por habíamos visto las incompatibilidades. Entonces, vamos a ver entonces al gobierno y régimen disciplinario del notario. Se escucha bien. Ah, muy bien, gracias. Le agradezco por la observación. Sí, por favor me avisan si hay inconveniente en el audio, por favor, o si hay inconveniente en la transmisión. Les voy a estar agradecido por eso. Licenciado, buenas tardes. Perdone, ¿usted apagó su micrófono? Muchas gracias. Sí, efectivamente estaba esperando que ingresaran algunos estudiantes más. Sí, gracias. Gracias por la observación. Ya estamos ahí. Ahora sí, bien. Entonces les decía que vamos a ver el gobierno y régimen disciplinario del notario, que consiste en cómo... ¿se acuerdan cuando vimos la definición de derecho notarial? Y vimos que además del conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios, regulaba tres elementos muy importantes: la función notarial, la teoría formal del instrumento público y la organización legal del notariado. En cuanto a la organización legal del notariado, ya empezamos a estudiar, porque parte de la organización legal del notariado consiste en requisitos habilitantes, incompatibilidades, impedimentos, prohibiciones. Esa es parte de la organización legal del notariado, pero también forma parte de este elemento de la definición el gobierno y el régimen disciplinario a que está sujeto el notario. El notario tiene un gobierno porque tiene una entidad a la que pertenece. Se llama colegio profesional. Y el colegio profesional se llama Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La incorporación al colegio profesional es una excepción al artículo 34 de la Constitución Política de la República. El artículo 34 de la Constitución Política de la República determina que nadie está obligado a pertenecer a una asociación. Sin embargo, el artículo 90 de la Constitución Política de la República, que es una entidad gremial, el colegio profesional, sí estamos obligados a pertenecer, porque es una forma de controlar el ejercicio profesional, es una forma de capacitar a los profesionales, es una forma de mantener actualizados a los profesionales que son miembros del colegio profesional.
Por eso el colegio profesional realiza jornadas, realiza congresos, realiza actividades de carácter académico para mantener la formación, la superación integral del profesional. Pero sin embargo, el colegio profesional también tiene sus órganos, por ser una persona jurídica, es una asociación, tiene sus órganos, y esos órganos van a consistir en la Asamblea General a la que pertenecemos todos los asociados o agremiados, donde tenemos derecho a voz y a voto. También está la Junta Directiva del Colegio Profesional, también está dentro de sus órganos, tenemos la Asamblea General, la Junta Directiva, tenemos el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral, es decir, son 4 órganos administrativos que tiene el Colegio Profesional. Y como les decía, el colegio profesional es parte de ese engranaje que hay como de control del ejercicio de la profesión. Control en el sentido ético, porque por eso existe el Tribunal de Honor, quien va a conocer aquellas denuncias que las personas afectadas o que se sientan afectadas pueden plantear ante el Tribunal de Honor cuando el notario incumple algunas de las normas del Código de Ética Profesional. A eso se refiere. Yo les pedí favor que tuvieran su ley de colegiación profesional obligatoria para el día de hoy. Sí, ahorita vamos a ver los órganos. Aquí nos vamos a encontrar en la ley de colegiación. Tenemos, les decía, dentro de los órganos del colegio profesional, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Son los 4. Y aquí están regulados en la ley. Yo les voy a ir dictando los artículos sin perjuicio que ustedes, pues, es conveniente leer toda la ley. No son muchos artículos, no llegan ni a 50. Pero yo les voy a dictar los artículos que nos interesan para este tema que vamos a desarrollar. Es muy importante, por ejemplo, el artículo 1, la obligatoriedad y el ámbito de aplicación de la ley, es el artículo 1, es el primero que vamos a estudiar. Luego tenemos el artículo 3, cuál es la naturaleza y cuáles son los fines de los colegios profesionales. Luego nos vamos a ir hasta el artículo 8. En el artículo 8 es donde vamos a encontrar regulados los órganos que integran el colegio profesional. Tenemos la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral. Ya que hemos estudiado el artículo 8, que ese es el contenido, nos vamos a ir al artículo 13, donde van a estar reguladas cuáles son las atribuciones de la Asamblea General. Luego vamos a ir a estudiar o a leer el artículo 15 y posteriormente el artículo 17. En cuanto al Tribunal de Honor, tenemos el artículo 18, cómo se integra, cuáles son sus finalidades, artículo 18 y artículo 19 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Y algo muy importante, porque tenemos que hacer valer nuestros derechos, están regulados en el artículo 21. ¿Cuáles son los derechos como asociados, como agremiados tenemos por pertenecer al colegio profesional? Como hay derechos, pues también hay obligaciones. Y están reguladas las obligaciones en el artículo 22 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. ¿Qué sanciones nos puede imponer el colegio profesional? Porque si no, no tendría ningún sentido que nos va a fiscalizar nuestro ejercicio profesional desde el punto de vista de nuestra conducta, la ética, con el aspecto deontológico. Y esas sanciones que nos puede imponer el colegio profesional por disposición del Tribunal de Honor, porque el Tribunal de Honor es el que conoce. Ahí se presentan las denuncias, el Tribunal de Honor le da audiencia al notario, recibe los medios de prueba, tanto el denunciante como el denunciado, el notario pueden proponer las pruebas y el propio Tribunal de Honor puede practicar las que estime convenientes. ¿Cuáles son las sanciones que nos puede imponer el Tribunal de Honor o el Colegio de Abogados a raíz o a recomendación
del Tribunal de Honor. Bueno, pues tenemos la amonestación privada. La amonestación privada consiste en que junta directiva en pleno, pues convoca, llama al notario y le hace una amonestación privada, una llamada de atención en privado, en junta directiva. Esa sería una de las sanciones. No la primera, porque depende de la magnitud, depende de la gravedad, depende del grado de que se cause o que se atente contra el prestigio de la profesión, porque eso es lo que ve el colegio profesional, el Tribunal de Honor, el prestigio de la profesión. Entonces depende de la magnitud con que se atente contra el prestigio de la profesión, puede imponer amonestación privada, puede también imponer amonestación pública. Además de que llaman al notario, que venga y le van a imponer una sanción, la publican en el diario oficial. La publican en el diario oficial y esta publicación pues tiene un costo. Por supuesto que el colegio profesional lo va a pagar inmediatamente para que se publique la sanción que se le ha impuesto al notario. El notario tiene que reintegrar ese dinero de la publicación. Pues, cuando llegue a pagar su colegiatura del trimestre o del año, si es que paga el año por adelantado, cuando llegue a pagar su colegiatura, pues, le van a decir, mire, es tanto de colegiatura más tanto de la publicación que se efectuó en el diario oficial y tiene que pagar, si no, no va a quedar activo. Ustedes saben que un profesional activo es el que está al día en sus cuotas de colegiación y otras cuotas que por esta circunstancia le fije la junta directiva. Bien, entonces ahí tenemos amonestación privada, amonestación pública. Luego tenemos una sanción pecuniaria, es decir, nos pueden imponer una multa. Nos pueden imponer una multa que sería otra clase de sanción. Entonces llevamos amonestación privada, amonestación pública, amonestación pecuniaria. Luego tenemos suspensión temporal, nos pueden suspender temporalmente en el ejercicio de la profesión. Y por último, la suspensión definitiva. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, las clases de sanciones que pueden imponer. Pero acordémonos que el derecho de defensa es un derecho sagrado, es un derecho constitucional y como consecuencia de ello, pues podemos defender nuestros derechos cuando se vean perjudicados y nos corresponde o podemos plantear el recurso de apelación contra la resolución que dicte la Junta Directiva del Colegio de Abogados a recomendación del Tribunal de Honor, pues podemos plantear el recurso de apelación y está regulado en el artículo 27 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. En cuanto a la sanción pecuniaria, pues cómo se va a determinar, qué monto se le va a imponer al notario de sanción pecuniaria, cuál va a ser la cantidad de la multa que va a pagar por haber infringido una norma del Código de Ética Profesional. Pues la graduación está en el artículo 28 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, donde se va a determinar cuál va a ser la fórmula para determinar el monto de la sanción pecuniaria que se le va a imponer al notario. Bien. Y por último, vamos a encontrar en el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria el hecho de poder, no obstante que tenemos el título, pero si no estamos colegiados activos, es decir, si tenemos alguna suspensión, si tenemos alguna sanción, si no hemos pagado las cuotas del colegio, de la colegiación profesional, no tenemos la calidad de activo. Y si no tenemos la calidad de activo, no podemos ejercer. Y si ejercemos, incurrimos en un delito que se llama usurpación de calidad. Está regulado en el artículo 30 también, no el delito, no, que el delito está en el Código Penal, pero aquí está regulado la circunstancia que nos hace incurrir en ese delito de usurpación de calidad. Entonces vemos ahí los artículos que tiene la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, apenas son 45 artículos, y yo me he permitido a mencionar, si ustedes ya tomaron nota, mencionar los artículos que nos interesan para el desarrollo del tema del régimen del gobierno y régimen disciplinario.
Eso es en cuanto al gobierno que vamos a pertenecer. Pero también tenemos un régimen disciplinario, es decir, nuestra conducta como profesionales, pues también es objeto de una fiscalización. Nuestra conducta, cómo nos relacionamos con nuestros clientes, cómo nos relacionamos con los funcionarios públicos. Acordémonos que el notario es auxiliar del juez. Con base en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario puede realizar notificaciones, discernimientos, eso que lo habíamos visto, que como auxiliar del juez el notario puede realizar esas diligencias. También en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil, también podemos determinar que podemos realizar como auxiliar del juez, además de notificaciones, discernimientos, podemos realizar requerimientos, embargo y secuestro. Cinco actividades de carácter judicial que el notario como auxiliar del juez puede realizar. Entonces vemos ahí que este es el régimen disciplinario. ¿Qué entes, qué entidades o qué entes, qué instituciones nos van a fiscalizar, qué instituciones nos pueden sancionar? Ya vimos ahí al colegio profesional. Ahora veamos la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo participa la Corte Suprema de Justicia en el régimen disciplinario? Porque la Corte Suprema de Justicia va a participar habilitando, nos habilita la Corte Suprema. ¿Por qué nos habilita? Bueno, el colegio profesional también nos habilita porque nos da nuestro número colegiado. Pero la Corte Suprema de Justicia va a participar habilitando. ¿Por qué va a participar habilitando la Corte Suprema de Justicia? Porque es ahí donde está el registro de notarios, está el registro de abogados. A nosotros nos interesa el registro de notarios. Es ahí donde está el registro de notarios, donde vamos a registrar, valga la redundancia, el título, el sello y la firma. Ahí vamos a registrar esos tres elementos. Y entonces, al haber cumplido con ese requisito, pues lógicamente ya estamos habilitados. Ya tenemos nuestra colegiación profesional, ya nos asignaron el número de colegiado, ya nos juramentaron por la función pública, 154 de la Constitución, y ahora estamos ante la Corte Suprema de Justicia registrando la firma, el sello y el título, tal como lo requiere el artículo 2 del Código de Notariado. Nos vemos ahí como la Corte Suprema participa habilitando al notario. También participa la Corte Suprema de Justicia sancionando al notario, lo sanciona. El artículo 37 del Código de Notariado nos determina los avisos que tenemos que remitir a las instituciones públicas. Igual que el artículo 45 también nos da avisos que tenemos que remitir a las instituciones públicas. Y tenemos ahí en el artículo 37 del Código de Notariado obligaciones de testimonios especiales, avisos de escrituras canceladas. En el 38 también tenemos los avisos a catastro municipal, a catastro a dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, los avisos que tenemos que remitir. Si no cumplimos con esas obligaciones, testimonios especiales, aviso de cancelada, aviso trimestral, ahí en el artículo 37 están tres obligaciones, y tenemos que esas son infracciones. Si no cumplimos con esas obligaciones, cometemos una infracción. Acordémonos que cómo infringir la ley. La ley se infringe a través de delitos, faltas e infracciones. Estas son infracciones. Y como son infracciones, son sancionados por un ente administrativo. Y vamos a encontrar que las obligaciones que tiene el notario reguladas en el artículo 37 y en el artículo 38 del Código de Notariado se van a sancionar de la forma que está regulada en los artículos 100 y 101 del Código de Notariado.
Entonces la Corte Suprema de Justicia participa habilitando, participa sancionando, si no cumplimos las obligaciones. También la Corte Suprema de Justicia participa inhabilitando, nos puede inhabilitar. Se recuerda que vimos los impedimentos para ejercer el notariado que están regulados en el artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Eso lo vimos en la sesión anterior. Claro que ahí está regulado cuáles son los impedimentos, cuáles son las causas, pero vamos a encontrar en el artículo 98 del Código Notariado, porque uno se pregunta, si tiene impedimento los ebrios, los toxicómanos, los declarados en estado de interdicción, es decir, los incapaces, los que han sido condenados por los delitos que regula el numeral 4, pero ¿ante quién conoce? Pues la respuesta está en el artículo 98 del Código de Notariado. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, ahora ya no es el Ministerio Público, ahora es la Procuraduría General de la Nación. Para los efectos de esta ley, la Procuraduría General de la Nación o cualquier particular. Debemos de tener presente cuándo interviene la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación va a intervenir cuando hay intereses de menores, cuando hay intereses de ausentes, cuando hay intereses de incapaces. Ahí va a intervenir la Procuraduría. Pero también va a intervenir la Procuraduría General de la Nación cuando hay interés del Estado, ¿Y aquí qué hay? Y hay interés del Estado. ¿Por qué hay interés del Estado? Porque es el Estado quien a través de la ley le confiere al notario la fe pública. Entonces hay un interés del Estado en fiscalizar el ejercicio de esa facultad, de ese atributo, de esa potestad que el Estado le ha conferido al notario. Entonces, por eso es que va a participar la Procuraduría General de la Nación. Y entonces vamos a encontrar que aquí menciona que para los efectos de esta ley, estoy leyendo el 98 del Código de Notariado, el Ministerio Público, entiéndase Procuraduría General de la Nación, o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. Aquí debemos de apuntar, ver artículo 3 del Código de Notariado, o de esta ley, porque esta ley no es código, ver artículo 3 de esta ley. Y en el artículo 3 tenemos que anotar, ver artículo 98, si quieren, de esta ley. Si no le consignamos, ya sabemos que es de esta ley. Luego, en el segundo párrafo del artículo 98, el tribunal se refiere a la Corte Suprema de Justicia, porque es un órgano colegiado, con intervención de uno de los fiscales de las salas. Eso ya no se aplica porque ya vimos que ya no es el Ministerio Público, sino que es la Procuraduría General de la Nación. Tramitará la denuncia en forma sumaria. Tomen nota, no dice por la vía sumaria. Cuando uno hace esta pregunta en el examen técnico profesional, no sé si por los nervios o por la falta del análisis, es por la vía sumaria. No es por la, es en forma sumaria, que es totalmente diferente. ¿Qué es en forma sumaria? En forma sumaria quiere decir en forma breve, lo más rápido que se pueda. Eso quiere decir en forma sumaria. Con citación del notario impugnado por el derecho de defensa regulado en la Constitución Política de la República, y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Entonces vemos, ahí va el procedimiento. Ahí va el procedimiento cuando alguien tiene conocimiento que un notario tiene impedimento para ejercer la función notarial. Contra la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia, cabe únicamente el recurso de reposición.
Entonces ahí vemos ya el derecho de defensa materializado, no solo con que se le da audiencia al notario, se reciben las diligencias o las pruebas que él proponga, sino que también se le permite plantear un medio de impugnación en contra de la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia. Eso sería, vemos cómo va participando la Corte Suprema. Participa habilitando. ¿Por qué participa habilitando? Porque registramos la firma, el sello y el título en el registro de notarios de la Corte Suprema de Justicia. Participa sancionando, ¿sí? Porque si no cumplimos con las obligaciones, yo cito ejemplos porque hay más obligaciones que el Código de Notariado refiere y que sanciona la Corte. Como el Código de Notariado no es un código penal, si no empasta el protocolo se le impone una multa, si no hace la razón de cierre se le impone una multa, si no toma razón de, si no hace el índice, esas son las infracciones. Esas infracciones, y yo les comentaba la vez pasada, las infracciones se clasifican de dos maneras. Infracciones subsanables, se pueden subsanar. Por cualquier circunstancia el notario no mandó empastar el protocolo. Bueno, pues el inspector de protocolo le va a fijar un plazo. Le doy un plazo de 30 días para que mande empastar el protocolo. Una vez que ha empastado el protocolo, bien, yo voy a revisar si ya cumplió con la obligación. Y ahí se desvanece la infracción. Pero también hay infracciones insubsanables que ya no se pueden enmendar. Por ejemplo, una infracción insubsanable: redactar el primer instrumento público del año y no pagar el derecho de apertura que está regulado en el artículo 11 del Código Notarial. Yo facciono la escritura número 1 en la ciudad de Guatemala el 20 de marzo del año 2023, pero no he pagado el derecho de apertura. Mañana lo voy a pagar. Y puede ser que mañana lo vaya a pagar. Puede ser. Pero ya infringió la ley. Ya infringió la ley porque el derecho de apertura se tiene que pagar antes. Aunque sea en la mañana y en la tarde realiza el primer instrumento público, pero antes de redactar el primer instrumento tiene que pagar el derecho de apertura. Esa es una infracción insubsanable. Ese pago no tiene efecto retroactivo. La escritura la autorizó ayer o la autorizó en enero y hasta ahora fue a pagar el derecho de apertura. Ese pago no tiene efecto retroactivo. Esa es una infracción insubsanable. Y entonces esa infracción ya no la conoce el inspector de protocolos, sino que lo traslada a la Corte Suprema de Justicia y va a ser la Corte, con base a los artículos 100 y 101 del Código de Notariado, que imponga la sanción pecuniaria o la suspensión del notario. Eso lo encontramos en los artículos 100 y 101, que les recomiendo que los estudien, por favor. ¿Sí? Necesito que estudien los artículos que hemos ido mencionando. Entonces vemos ahí cómo participa la Corte Suprema de Justicia, habilitando, sancionando, ¿no? Sancionando, porque nos pueden poner multas. Inhabilitando, también nos puede inhabilitar. Cuando alguien va a denunciar el impedimento del notario, ya lo vimos en el 98 y en el artículo 3, ambos del Código de Notariado, que es la Corte Suprema la que conoce, y está el recurso que procede. Pero también, tan noble que es la ley, algunos notarios extranjeros se quedan sorprendidos, tan noble que es la ley guatemalteca. La Corte Suprema de Justicia también nos puede rehabilitar. Nos puede rehabilitar. Aquellos notarios que han sido condenados por los delitos que se mencionan en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado pueden pedir su rehabilitación con base a los artículos 104 y 105 del Código de Notariado. En el artículo 104 del Código de Notariado, los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3
de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Eso quiere decir que el notario lo condena por alguno de sus delitos. La pena impuesta, la pena que le impuso el juez, más 2 años. Primero tiene que haber una sentencia. Tiene que haber una sentencia condenatoria. Después de la sentencia condenatoria, pues debe transcurrir el tiempo que se le impuso de condena, de la pena principal, y después deben de transcurrir 2 años más. Y seguir los requisitos que establece el artículo 104, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiere observado buena conducta. Que no hubiere reincidencia. Y 4, que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, esos son los requisitos. Y en el artículo 105, el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia. Y contra la resolución que ésta dicte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Entonces ya tenemos ahí 2 recursos, regulado en el 98, regulado en el 105 del Código Notariado, los medios de defensa que tiene el notario para poder impugnar las resoluciones que le perjudiquen. Vemos cómo participa la Corte Suprema. Yo creo que es el ente que más participación tiene en el gobierno y en el régimen disciplinario, porque habilita, sanciona, inhabilita y rehabilita, mientras que el colegio profesional solo habilita, sanciona e inhabilita. Tiene 3 nada más. Y eso lo podemos deducir de la lectura de los artículos de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Entonces ya llevamos 2 entes: Colegio Profesional y la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia también participan en el régimen disciplinario. Los tribunales de justicia específicamente del orden penal. Específicamente del orden penal. Participan en el régimen disciplinario. Cuando el notario incurre en alguno de los delitos especificados en el numeral 4 del artículo 3, pues el tribunal que está conociendo, el tribunal del orden penal, que está conociendo, pues tiene que remitir un aviso a la Corte Suprema de Justicia. Ya sea que dictó auto de procesamiento, ya sea que dictó sentencia. En el artículo 102 y 103, el artículo 102, la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios, o copia de las que dictaren otros tribunales. Es decir, llevan un récord. Muchas veces dicen, bueno, es que se me olvidó enviar el testimonio especial dentro de los 25 días. Pago los 25 quetzales de multa, porque esa es la multa, la sanción. 25 quetzales por cada testimonio especial que no remitimos dentro de los 25 días. Pago los 25 quetzales. El asunto está que nos llevan un récord. Las sanciones le han impuesto un récord. Y en el artículo 103, para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia del auto de procesamiento o de la sentencia que dictaren contra el notario. Entonces ahí tenemos que también los tribunales del orden penal, porque acordémonos que los tribunales del orden penal, al dictar
la sentencia, van a imponer la pena principal. La pena principal que le corresponde a este delito es la prisión. Y la pena accesoria, pues la suspensión en el ejercicio de la profesión. Acuérdense ustedes de su curso de Derecho Penal, hay penas principales y hay penas accesorias. Y dentro de las penas accesorias, pues, específicamente para el ejercicio de la función del notario, pues la suspensión. La suspensión durante el tiempo que establece la condena, y después hay que seguir la rehabilitación, porque si no se sigue la rehabilitación, aunque transcurra el tiempo de la condena, más los 2 años, mientras no se dé el procedimiento o el trámite o diligenciamiento de la rehabilitación, el notario sigue inhabilitado. Entonces ahí tenemos prácticamente Colegio de Abogados, Corte Suprema de Justicia, Tribunal del Orden Penal, que participan en el régimen disciplinario del notario. Vean las instituciones que están bajo, pues, el notario está bajo la supervisión prácticamente de estas instituciones, y todavía hay un ente más, que ese ente más son varios, los órganos administrativos, las oficinas administrativas. ¿Por qué participan en el régimen disciplinario? Porque como tenemos la obligación de remitir avisos a las oficinas administrativas, si no cumplimos con esa obligación dentro del plazo que determina la ley, pues nos van a poner una sanción. Nos van a poner una sanción. Como es una infracción, nos van a imponer una sanción de carácter pecuniario, ¿verdad? De carácter, una multa. Eso es lo que nos van a imponer. Si no remitimos el aviso regulado en el artículo 40 de la ley del organismo judicial, nos van a imponer una sanción de 25 quetzales. Por eso les decía que cuando estudiamos nosotros, cuando leemos los artículos, es importante hacer un breve resumen del contenido del artículo. Si lo pudieran dibujar, sería mejor dibujar el artículo. Porque, por ejemplo, aviso. Cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, lo introducimos en el protocolo, esa es una obligación generada de haber autorizado un instrumento público que se llama instrumento de protocolación. Y entonces se nos genera la obligación posterior de remitir un aviso al director del archivo de protocolos, que está regulado en el artículo 40. Y tenemos que ver a qué funcionario se le remite el aviso. ¿Cuál es el plazo para remitir el aviso? Si hubiere, porque no todos los artículos lo tienen, ¿cuál es el contenido del aviso? ¿Qué contenido? ¿Qué debemos informar? En este caso, ¿de dónde viene el documento? ¿Con qué fecha lo extendieron? ¿Quién fue el funcionario o notario que lo extendió? ¿De qué se trata el asunto? ¿De un mandato? ¿De un poder? ¿De una compraventa? ¿De qué se trata el asunto? ¿A quiénes personas menciona? ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el mandante? ¿Quién es el mandatario? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué requisitos debe de cumplir? Hay artículos que no mencionan qué aviso. Por ejemplo, el aviso de cancelado, que está regulado en el artículo 37 del Código Notariado. Solo menciona que tenemos que remitir un aviso que se canceló en la escritura. No determina cuál es el contenido del aviso. Es nuestra creatividad. El notario debe de ser creativo. Y entonces el notario solo va a informar, señora directora del Archivo General de Protocolos, de manera atenta, aplicando el Código de Ética, de manera atenta, me permito avisarle que la escritura 10 fue cancelada. Sencillamente, eso es un aviso simple. Pero hay otros artículos que sí mencionan qué requisito debe de contener el aviso que estamos remitiendo. Por ejemplo, de los testamentos. Cuando autorizamos un testamento o una donación por causa de muerte, tenemos que remitir el aviso que regula el artículo 45 del Código de Notariado. Pero el artículo 45 nos remite al 1193 del Código Civil. Y en el 1193 del Código Civil vamos a encontrar los requisitos que debe de contener el aviso
de testamento que tenemos que remitir al registro de la propiedad, al registrador de la propiedad. Entonces vemos, y si no cumplimos con remitir el aviso en el tiempo que determina la ley, pues nos van a imponer una sanción. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿A qué funcionario tenemos que remitirle el aviso? Si se determina cuál es el contenido del aviso. ¿En qué plazo? Eso sí lo vamos a encontrar, eso sí tiene que haber un plazo. ¿En qué plazo tenemos que remitir el aviso? ¿Y qué sanción nos pueden imponer si no cumplimos con remitir el aviso en el plazo que determina la ley? Entonces también los entes de la administración pública también participan en el régimen disciplinario. Nos hacen cumplir. Esa es la disciplina, que cumplamos con nuestras obligaciones. Y eso es lo delicado del ejercicio profesional. Un colega me llama y dice, se me olvidó mandar un aviso. Y aparezco en la lista de notarios inhabilitados. Un olvido. Muchas veces, no como dicen, un error involuntario. Dicen, no, los errores son errores. Yo no creo que hagan errores voluntarios. Entonces, por un error, por una omisión, pues tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ese es el régimen disciplinario del notario, a que estamos sujetos los notarios. Si no cumplimos, está la Corte Suprema, está el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados conoce cuando el notario infringe una norma del Código de Ética Profesional. Por eso les pedí que para hoy tuvieran su Código de Ética Profesional, porque este código yo sí les aconsejo que lo leamos completo. No tiene muchos artículos, es un código muy pequeño, pero sí les recomiendo que lo leamos. Y las leyes, por favor, las leyes se leen, se estudian desde los considerandos, desde los considerandos. Yo me recuerdo un examen técnico profesional que hicimos todavía presencialmente, y preguntamos las causas por las cuales se había emitido el Código Notarial en 1947. Están en los considerandos del Código Notarial, ahí están los motivos, ahí están las causas por qué se necesita de esa ley. Entonces, las leyes se leen desde los considerandos y vamos a encontrar en el Código de Ética, y se van a dar cuenta, cuando estén ustedes leyendo el Código de Ética Profesional, se van a dar cuenta que está como que más dirigido para el abogado, está más dirigido que para el abogado, pero pónganle mucha atención porque hay ciertos artículos donde sí mencionan al notario, inclusive hay unas prohibiciones para el notario. Entonces van a tener mucho cuidado porque hay prohibiciones que están en la ley y hay prohibiciones de carácter deontológico, de carácter ético. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque ya vieron las variantes. Lo que sí voy a hacer es que les voy a ampliar el tiempo, posiblemente 5 minutos para cada respuesta, para que ustedes puedan tener más tiempo. Tenemos 40 puntos todavía en juego en el segundo examen parcial y son los 40 puntos que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar esos 40 puntos. Con la otra sección convenimos en realizar sesiones extraordinarias, que si ustedes están de acuerdo, pues los convocamos también a la sesión extraordinaria, porque necesitamos mejorar esas notas. Yo me siento muy triste, he estado ya calificando y veo que las notas están muy, muy bajas. Pero tenemos el 40 puntos todavía para poder recuperar nuestra nota, para recuperar nuestra zona. Yo les he dicho, pues no se preocupen por la zona, sino preocúpense por su formación. Pero sí, creo que se van a tener que preocupar un poquito por la zona. Hay que estudiar más, hay que ponerle más atención a esto, porque de eso se trata. Comentábamos con algunos profesores, lamentablemente esto de sistemas virtuales pues nos ha traído un poquito de consecuencias negativas en la docencia. Entonces muchas veces, si aún en las aulas a veces habían estudiantes que no ponían mucha atención, yo imagino que aquí también es igual, porque nosotros también recibimos cursos virtuales.
Nosotros también recibimos cursos virtuales. Y las recomendaciones que yo les hice en el examen, no se salgan del examen, no se salgan del examen, porque salirse del examen les afecta. Ya cuando quieren regresar, ya la plataforma no les acepta. Entonces es posible que ustedes no habían tenido un examen con la plataforma del Quilmo, pero esa plataforma nos avisa cuántas veces se sale el estudiante, inclusive ahora nos aparece de baja confianza. La próxima activen la cámara, pero ya no les activa la cámara. Recuerden que yo estoy aplicando el artículo 2, numeral 4, ser de notoria honradez. Eso es lo que aplicamos aquí. Bien, entonces creo que ahí estamos juntos con la otra sección, vamos desarrollando este tema. Inclusive allá todavía entramos un poquito en la función notarial. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Veo que lo del derecho notarial puro se les complicó, no tienen muy clara la definición de derecho notarial puro, de derecho notarial aplicado. Ahí encuentro yo deficiencias. Ahí encuentro yo donde les digo, yo me pongo a preguntar, bueno, pero si yo les digo pregunten, si no tienen dudas, comentarios, preguntas, observaciones, pues para que participen. Y eso es lo que se necesita, participación. Bien, si no hay dudas, comentarios, observaciones, tenemos unos 10 minutos todavía. Afortunadamente aquí no nos falló el sistema, ya tuvimos muchas bajas. A ver qué me está contando Dayan. Buenas tardes, licenciado. Usted mencionó el artículo 3, numeral 4, para cuando los tribunales tienen que darle aviso a la Corte Suprema de Justicia si incurre algún notario por estos delitos. ¿Correcto? Muchas Así gracias. es. Lo que sí les encargo es que no es solo de que vayan a decirme en qué delitos puede incurrir el notario, tienen que ir a su código penal, tienen que ver dónde, cómo está regulado en la actualidad, porque acuérdense que el código penal es el código notariado de 1947, y en 1947 no estaba vigente lo que está actualmente. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado. Vean, es que a veces me dices que usted nos pone trampas. No, yo no les pongo trampas, yo les explico, yo les digo qué es lo que tienen que estudiar. ¿Se recuerdan que les dije, hagan una subnómina de contratos solemnes? Hagan una nómina de los contratos que se inscriben en el registro de la propiedad. Pues yo no los puedo obligar que lo hagan, pero sí les sugiero que lo hagan, porque esa pregunta venía en el examen y me fallaron. Si hubieran tenido su nómina, su lista que hicieron, yo creo que ahí no hubieran tenido problema. No hubieran tenido problema porque tenían el nombre del contrato y tenían el artículo donde lo encontraron. A ver qué dice Alan. Sí. Buenas tardes. Estaba viendo en el artículo 104, en el numeral 4, dice que debe haber un dictamen del Consejo Superior Universitario para la persona que se quiera rehabilitar como notario. Eso sí quiere decir que, aunque no sea graduado a la San Carlos, tendría que acudir al CSU para que le habiliten ahí su posibilidad a poder llevar la notaría otra vez. Por eso es la gloriosa y bicentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Si no hay dictamen favorable del Consejo Superior, no determina que tenga que ser de la universidad, egresado de la Universidad de San Carlos. Lo que determina es que es miembro del Colegio de Abogados y Notarios. Eso es lo que determina. Y tal como usted lo dijo, ingeniero, sea de las otras universidades que existen en el país, para obtener la rehabilitación, debe de obtener un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Sí, alguna vez estuve en el consejo, a una sesión del consejo, y son grandísimas y es bien complicado eso. Y lograr el consenso, usted perfectamente, ingeniero, sabe cómo está integrado el Consejo Superior Universitario, los decanos, además del rector, los decanos, los representantes estudiantiles, los representantes de los profesionales, de cada profesión, los representantes de los docentes, y lograr el consenso para tener el dictamen favorable. Pues, usted nos hizo favor de darnos una
historia sobre, una anécdota sobre la incorporación con arreglo a la ley. Y no sé si tuvo la oportunidad de conocer algún tipo de estos dictámenes favorables para algún notario que hubiera querido rehabilitarse. No, en caso de sanciones no he tenido todavía alguna experiencia. Muy bien, ingeniero. Bueno, pero sí les digo que en caso de rehabilitarse tiene que cumplir con esos requisitos. Escucho Ricardo Vázquez, después Ingrid Johanna. Licenciado, ¿y qué pasa si el colegio nos suspende definitivamente? ¿Hay una forma de rehabilitación o no? Mire, qué buena pregunta, José Ricardo. Qué buena pregunta, de veras. Si el colegio nos suspende definitivamente, se terminó nuestra profesión. Ya no hay cómo rehabilitarnos. Anteriormente, valga la redundancia, la ley anterior que fue derogada por esta de colegiación sí tenía un procedimiento de rehabilitación, pero esta ley de colegiación profesional ya no tiene ese. Cuando yo estudié notariado en la facultad, la ley con la que nosotros estudiamos la colegiación profesional sí regulaba una posibilidad todavía de rehabilitación. Ahora ya no. Ya la ley ya no regula. Si el colegio nos suspende definitivamente, ya no nos podemos. Por eso es definitiva, ¿no? Hay suspensión temporal. Es así, cumpliendo el plazo que determine la suspensión, pues vuelve a ejercer. Pero la definitiva, no hay modo como rehabilitarse. Le escucho, Ingrid. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ingrid Johanna. En la clase pasada usted nos hacía mención del artículo 3, numeral 4 del Código de Notariado. Sí. Y pues hacía la observación de que en el numeral 4, el Código Penal, ¿verdad?, que se describe ahí es el que estaba vigente en 1947, nivel actual. Entonces mi pregunta es respecto a la falsedad, en caso, ¿verdad?, esa pregunta viniera en nuestro examen, consignamos falsedad material, que es la que está actualmente vigente en nuestro código, y la falsedad ideológica, o únicamente, como por ejemplo con el robo, ¿verdad? Sería artículo 251 del Código Penal y los subsiguientes, o tenemos que anotar también las otras clases de robo. No, porque acordémonos que la ley tiene que ser específica. En el caso del notario, si ahí no se determina el robo con sus modalidades, es solamente el robo. Porque agravante ya hay. Acordémonos que por el hecho de ejercer una función pública, por el hecho de haber recibido del Estado esa potestad que se llama fe pública, solo ahí hacemos mal uso de la fe pública, ya tenemos un agravante. Si usted lee dentro de sus agravantes, vamos a encontrar que el que haga mal uso de esa función pública, que es la del notario, pues en lugar de tener un atenuante que podría invocarse, pues lo que va a suceder es que tiene un agravante. Entonces sí, en cuanto a las figuras delictivas, las que están especificadas, lo que sí tienen que hacer ustedes, y esto sí se lo recomiendo, es ver cuál es el bien jurídico tutelado que va a ser o el patrimonio o va a ser la fe pública, cuál es el bien jurídico tutelado de esos delitos y dónde y cómo están regulados en la actualidad. Inclusive creo que hay uno que ya no está regulado en la actualidad. Entonces esa es la función de ustedes, la función del estudiante, investigar, ver, leer, analizar, para que al momento que se les plantee las interrogantes, pues ustedes ya estén con la idea cómo va a ser la evaluación. Le escucho, Martina de Jesús. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Es respecto al examen. Sí. Yo le agradezco porque no preguntó nada que no hubiera enseñado en sus clases. El examen, yo creo que todos los compañeros estamos de acuerdo, estuvo muy acorde a lo que usted nos enseñó. El problema fue que era la primera vez que la mayoría de nosotros usábamos esa plataforma y pues sí nos faltó tiempo. Entonces le agradezco las consideraciones que va a tener para este segundo parcial,
que si nos da más tiempo, vamos a salir mucho mejor. Sí, yo les voy a dar más tiempo. Les había dado 3 minutos. Les comento algo. Los exámenes, yo los empiezo a elaborar prácticamente con 15 días de anticipación. Tengo estudiantes de confianza, a quien le digo, lea el examen. Y usted como estudiante me da su opinión. Una vez que he recibido la opinión de los estudiantes, dos estudiantes de confianza, que ya cerraron peso, ya no tienen relación con la pues, pendientes de los demás exámenes, pero ya cerraron peso, tienen la visión de estudiantes, yo les pido la opinión a los estudiantes. Después se lo paso al director de área, que es notario y que imparte el curso. Y le pido su opinión. Ya que tengo esas opiniones, tomo en cuenta las observaciones y hago las variantes. Porque primero hago un banco general de preguntas, conforme voy desarrollando el tema, hago un banco general, y ese banco general es el que someto a consideración de ellos. Inclusive por ahí está el licenciado Sebastián, que a veces nos acompaña, el licenciado Rudy, que a veces nos acompaña, ellos son exalumnos de esta forma. Y también con ellos comento las variantes. Son personas de confianza. Yo sé que no me van a fallar y les digo, miren, este es el proyecto de examen. Entonces, el examen no es antojadizamente, y como usted justamente dice, Martina, yo hago el examen con base al programa. Porque yo con base al programa voy desarrollando los temas. Y por eso yo les pedí favor a ustedes que tuvieran su programa, ¿no? Para que ustedes fueran fiscalizando los temas que íbamos. Porque hasta ahorita nadie me ha dicho, mire, usted nos preguntó tal cosa y eso no lo explicó, eso no lo dijo. Hasta ahorita no. Lo que sí estoy consciente, y le digo, es el tiempo. Les voy a dar más tiempo para que puedan resolver su examen, porque como el examen no es ni de falso y verdaderos, ni de subrayar, ni nada de eso, sino que es de razonar y de contestar. Entonces, eso sí, estoy consciente que le voy a dar más tiempo. Pero sí necesito que estudien. Eso sí lo necesito, por favor. Y si están de acuerdo ustedes en participar en las sesiones extraordinarias, pues yo les envío el link, que puede ser un sábado, puede ser un domingo. Yo sé que hay otras actividades, otros compromisos que atender, pero pues creo que podría hacerse bien unos 45, 90 minutos de una práctica que podamos realizar. Sí, por favor, licenciado. Muy bien. Yulisa, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Solamente tardes. para aclarar una duda. ¿Sí? En la clase anterior, usted dijo que las infracciones subsanables era la apertura, era el cierre, índice, empastar, el protocolo y atestados. Y hoy dijo que la apertura era un error insubsanable. Entonces, no sé si estoy bien en ese... No. Tal vez, sí, ahí creo que no pudo haber tal vez mala interpretación, porque les decía, el pago de apertura es insubsanable. Es insubsanable porque si yo autorizo hoy, 20 de marzo, la escritura número 1, porque hasta ahora pues llegaron mis clientes por distintas circunstancias, y yo ya autorizo la escritura número 1, pero no he pagado el derecho de apertura. Pues autorizo hoy la escritura, voy mañana a pagar el derecho de apertura, la escritura ya tiene fecha hoy de 20, y en el recibo, en el comprobante, va a aparecer fecha 21 o 22. Eso no es retroactivo. Esa sí es una infracción insubsanable, no se puede subsanar, porque usted sabe perfectamente que eso no tiene efecto retroactivo. Por eso hay que pagarlo antes. Si lo pagó derecho de apertura, de la escritura pública, es algo que esté a testamento, ¿no? El testamento sí lleva hora. Entonces, como no tiene hora las escrituras públicas, con excepción del testamento, pues lo puedo pagar en la mañana y puedo empezar a fraccionar. Pero sí, tal vez fue error de interpretación, o es posible que tal vez yo haya cometido el error. Gracias, licenciado. De acuerdo, Yuris.
Le escucho, Ingrid Lorena. Gracias, licenciado. Solo una consulta. ¿Las subsanables también quedan registradas en el récord que le llevan a los notarios? Sí, porque al momento, cuando veamos, ese es el último tema del programa, cuando veamos el protocolo, que es la antesala para el notariado 2, porque ya en el notariado 2 empezamos a redactar escrituras. En el tema del protocolo vamos a ver la inspección y revisión de protocolo. Cuando el inspector de protocolo le llama, notario, venga, vamos a revisar su protocolo, no su protocolo, sino el protocolo a su cargo, es lo correcto, porque el protocolo no es del notario. Vamos a revisar el protocolo a su cargo. El inspector de protocolo va a suscribir un acta. Y en esa acta va a detallar si la notaria o el notario cumplió con todas las formalidades de protocolo, si cumplió con los atestados, si cumplió con la razón de cierre, con el índice, con el empastado, si hay tomas de razón de legalización de firma, eso lo va a hacer constar en un acta de carácter administrativo que suscribe el inspector de protocolos firmado por el notario cuyo protocolo fue objeto de revisión. Si hay infracciones subsanables, en esa misma acta el inspector le confiere un plazo de 15 días, de 30 días, para que enmiende esas infracciones, que pueden ser no haber empastado el protocolo, omitió algún aviso, pues tendrá que pagar la multa y incorporar el atestado que cumplió con un aviso. Esas pueden ser infracciones subsanables. Cuando se trata de infracciones insubsanables, como esa de pagar el derecho de apertura después de haber autorizado el primer instrumento, en el protocolo ya lo conoce la Corte Suprema de Justicia, con base al artículo 101 del Código de Notariado. Gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Bien, señores estudiantes, créanme que estoy en toda la disponibilidad de apoyarlos, porque el éxito de ustedes también es éxito mío. Entonces yo estoy en toda la disponibilidad de apoyarlos. Lo que sí necesito es que le pongan más interés. Si pueden grabar, alguien me dijo, mire, ¿por qué no le dice a sus estudiantes que graben las clases? Pues lo pueden hacer. Lamentablemente ya esta plataforma ya no nos permite, porque el año antepasado sí, la plataforma nos permitía grabar las clases, pero ahora no nos permite grabar las clases esta plataforma que nos dio la universidad, pero ustedes lo pueden hacer, pueden grabar las clases, pueden tomar sus notas, sus apuntes, y es válido que los tengan en su examen. En su examen pueden tener todas sus leyes, pero no se salgan del examen, porque a mí me avisa cuántas veces se salen del examen. Y eso les perjudica. Eso les perjudica. Y no pueden pasar a la siguiente pregunta si no han contestado la anterior. Hay quienes solo le ponen un punto, o le pusieron una F o una A o algo, le ponen ahí nada más solo para pasar a la siguiente pregunta. Muchos me dejaron muchas preguntas sin responder. Hay muchas preguntas sin responder. Y hay unas preguntas bien sencillas, por ejemplo, del derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, las normas de jurisdicción. Esas son preguntas que sí realmente yo las veía que estaban, y con la opinión de las personas que les comento, yo veía que estaban pues, satisfactorias. A ver, le escucho a Diana. Buenas tardes, licenciado. Yo de nuevo. Disculpe, fíjese que me quedé esperando lo de la respuesta de mi examen, pero no la recibí. Yo voy analizando los temas en el transcurso de la semana. Son varios. En el transcurso de la semana. Sí, licenciado, pero lo que pasa es que usted no me envió variante, entonces yo no pude realizar el examen. En eso es lo que yo necesito. Mando un correo recapitulando todo. Bueno, está bien, licenciado, gracias. Qué bueno que me hace la pregunta. Por favor,
Quienes no se hayan podido examinar en el examen ordinario por motivos de trabajo, por motivos de salud, que son los que permite el reglamento, presentan su solicitud, escanean su justificación, si es por motivos de trabajo, firmado por el jefe de personal o por el encargado personal, con un número de teléfono, si es por motivos de salud, con el certificado médico, como lo ordenan el reglamento, con recetas no, ¿verdad? Porque la receta no es una constancia. Entonces, okay, con el certificado médico ustedes lo escanean, lo adjuntan a su petición y entonces yo les voy a programar el examen extemporáneo, porque ahí tengo que preparar otra variante diferente. Entonces, yo necesito saber cuántos estudiantes, ya lo pedí en la otra sección, van a solicitar el examen extemporáneo. No los que ya se examinaron, no. Los que tienen una justificación de las que están reguladas en el normativo de evaluación de estudiantes. Bien, estamos en tiempo. Nos vemos el día viernes y vamos a continuar con el tema que se llama la función notarial. Ese es el tema número 5 del programa. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado Juan Carlos. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, pásenla bien.